Bien, ahora sí. Bien, bueno, entonces ahora sí les doy la bienvenida, chicas, a esta masterclass gratuita donde les voy a contar un poquitito sobre cómo recuperar la salud desde la raíz sin tener que sacrificar la relación que tenemos con la comida, tanto con el cuerpo como con la comida. Em, y ahora les voy a explicar por qué quiero unir un poquitito estos ambos mundos. Esto ha sido prácticamente. Sí, Fresia, ahí voy a enviar la grabación a sus mails, a todos los que estaban registrados, así que no se preocupen en caso de cualquier cosa. Bueno, esto ha sido prácticamente como mi camino de vida, entonces quiero acá poder mostrarles un poco cómo ha sido eso, principalmente desde mi propia experiencia personal, pero eso también lo he ido a poco em, integrando y aplicando en la consulta con mis pacientes y con el tiempo he ido como creando mi propio método, así que la idea es poder compartirles un poco también ese camino y que se pueden unir e integrar ambos mundos, aunque muchas veces pareciera que no. Bien, entonces primero, em, a modo como bien introductorio, quiero aquí confirmarles que si están aquí es porque seguramente em, hay alguna de estas circunstancias o situaciones que las identifican. Primero, em, tiene que ver con que probablemente si están aquí es porque tienen o alguna enfermedad, ¿cierto? Ya diagnosticada o algún desequilibrio inflamatorio, metabólico u hormonal que probablemente no han podido restaurar. O que viven con molestias, dolores o síntomas que probablemente han ido normalizando con el tiempo. Te sientes mal en tu día a día y eso afecta considerablemente tu calidad de vida. Tenemos súper normalizado el sentirnos mal. Em, si es que estás aquí, probablemente también es porque estás cansada o cansado de ir a médicos que solo te receten medicamentos para reducir el dolor o las molestias, pero que nadie te entregue respuestas y soluciones reales a tu problema. Probablemente también si estás aquí es porque has pasado por un montón de distintas dietas y terapias y tratamientos distintos, pero al final del día no logras obtener resultados ni sostener cambios a largo plazo. Si estás aquí es porque también es muy probable que no estés en paz en tu relación con la comida y que hayan ahí emociones asociadas al comer como el miedo, la culpa, la vergüenza, incluso la rabia o el odio o incluso también, que lo veo en muchos casos, también la indiferencia al comer, ¿cierto? No tener simplemente tener un vínculo ahí nulo con la comida. También si estás aquí es porque también es muy probable que vivas preocupada quizás de tu peso corporal y que todo tu foco esté principalmente en él, que te sientas desconectada de tu cuerpo y que no sepas, por ejemplo, identificar tus señales corporales internas de hambre, sed o saciedad. O sea, que no tengas mucha claridad de identificar cuándo realmente sientes hambre, si realmente es un hambre más fisiológica o en realidad es algún otro tipo de hambre, como poder identificarla y también poder diferenciarla de otros distintos tipos de hambre. Eh, lo mismo con la sed y también con nuestra saciedad. Si estás aquí también es porque probablemente quieres sentirte bien, con claridad y energía y que la comida deje de ser un tema permanente, tanto en tu mente como en tu vida. Y lo que les voy ahora como a mostrar va a ser un poquitito mi punto A, donde comenzó toda mi historia desde mi propia experiencia personal, que fue lo que me llevó finalmente a todo este proceso de exploración, de autoconocimiento y de búsqueda, ¿cierto? De respuestas. Y finalmente ahí vamos a hablar un poquitito de ese punto B, que es lo que les quiero compartir hoy. Pero me parece sí importante que puedan entender y conocer un poco em, por qué me dedico a lo que me dedico, em, y por qué
y también y cómo he ido uniendo, ¿cierto? Ambos paradigmas y ambos mundos, y que fue en mi caso y en mi experiencia personal lo que realmente me permitió, ¿cierto? Tanto recuperar mi salud desde las raíces, que vamos a hablar de eso, como también restaurar la relación que tenía con mi cuerpo y la comida. Así que a modo de resumen, esta clase te va a ayudar a identificar cuáles son los principales errores que se suelen cometer en todos estos procesos y qué es lo que realmente necesitas para poder recuperar tu salud desde la raíz sin tener que desconectarte de tu cuerpo ni sacrificar la relación que tienes con la comida para poder lograrlo. Vamos a poder ir ya a poquitito ir transformando algunas creencias limitantes y obsoletas que pueden estar pues, obstaculizando también este proceso y em, vamos a descubrir el camino que necesitas recorrer para lograrlo sin tener que hacerlo sola o sin tampoco tener que continuar explorando un millón de especialistas, dietas y terapias distintas en donde no logras obtener respuestas ni resultados a largo plazo. Y yo ya poquitito les voy a ir, porque no quiero que todo esto se trate de mí, les voy a ir mostrando algunos testimonios y experiencias de mis pacientes que para mí, por supuesto, es lo más importante, porque en mi proceso ha sido como súper claro, súper evidente, ¿no? Em, pero a través de la experiencia de mis pacientes es cuando yo realmente puedo ver que esto funciona, que este método funciona. Sobre todo porque son procesos complejos, largos, desafiantes, porque justamente unimos ambos procesos, ¿no? No solamente se trata de eh, enfocarnos en restaurar o reparar la relación que tenemos con nuestro cuerpo y la comida, sino que además le tenemos que sumar, ¿cierto? Todos estos procesos complejos de salud. A mí yo recibo pacientes muy complejos de salud con desequilibrios, disbiosis intestinales, desequilibrios a nivel de la microbiota intestinal muy profundas, que eso em, se manifiesta a través de distintos desequilibrios físicos, mentales y emocionales a nivel de distintas mucosas, ¿no? Entonces me llegan procesos muy complejos en donde es necesario, por supuesto, que se sientan mejor, restaurar em, esa salud, ¿cierto? Esos desequilibrios a nivel muy profundo y al mismo tiempo poder ir restaurando y reparando la relación que tienen con sus cuerpos y la comida. Y aquí en estos testimonios y bueno, los resultados después de todos estos procesos es cuando yo realmente me doy cuenta de que efectivamente se pueden unir e integrar ambos paradigmas y que no solamente se pueden, sino que también son necesarios, ¿cierto? Y acá tengo, por ejemplo, el testimonio de la José. La José es una paciente que llegó por una disbiosis intestinal, específicamente, bueno, entre varias cositas, un sobrecrecimiento, un IMO en realidad, que es un sobrecrecimiento bacteriano específicamente de arqueas, que produce un estreñimiento crónico. Ella tenía además varios otros desequilibrios, pero para que entiendan más o menos el contexto, tomó uno de mis programas en particular individuales, que es un programa para recuperar tu salud digestiva desde la raíz. Y lo más hermoso para mí de esto es que son programas en donde, como individuales, en donde llegan por procesos muy complejos de salud, donde el foco tiene que estar principalmente en eso, pero yo, o sea, sin realmente aplicar este método que les voy a presentar hoy día, sino solamente incorporando algunas prácticas de principalmente alimentación consciente, que es una de los lineamientos que yo más utilizo y herramientas que más utilizo em, para poder enfocarnos en restaurar la relación con el cuerpo y la comida, simplemente con algunas prácticas y herramientas en la medida que voy pudiendo dentro de este proceso de restaurar la salud digestiva, yo me doy cuenta que finalmente logramos ambos resultados, ¿no? Y acá, por ejemplo, la José dice, parte de porque yo hago acá, les mando un formulario con muchas preguntas y un feedback ahí bien grande para siempre poder ir entendiendo un poco mejor sus procesos y, por supuesto, ir mejorando también esos procesos. Ahí la José me dice, por fin me siento mejor. Después de años de malestar, al fin puedo decir que me siento sana y más tranquila. Y cuando yo le pregunté cuál había sido su mayor aprendizaje, lo que más me sorprendió es que me dijo, mi mayor aprendizaje fue aprender a relacionarme con la comida, independiente de que ese no era como el gran objetivo, ¿cierto? Su gran motivo de consulta, ni el gran objetivo de ese programa en particular o de ese proceso en particular, ¿no? Finalmente su mayor aprendizaje fue aprender a relacionarse con la comida. Entonces ahí es cuando yo me doy cuenta de que
todo esto está interconectado, ¿cierto? Que no se trata de sanar nuestra relación con la comida y por otro lado, sanar o recuperar nuestra salud, ¿no? Sino que eh, necesitamos poder unir e integrar y que ambos procesos están absolutamente ahí interconectados entre sí. Cualquier cosa, chicas, o chicos, si es que ha entrado algún chico, me escribe por favor por el chat porque yo no las veo, no, solamente estoy admitiendo a alguna gente que ha ido entrando, pero ahí cualquier cosa me van a escribir. Bien. Ay, no, pero no sé por qué no se ve mi foto, qué pena. Bueno, las que me siguen en Instagram vieron algunas fotitas que fui compartiendo durante estos días, entonces por qué no aparece ahí la foto. Pero les quiero como contar un poquitito sobre mi propia experiencia corporal. Nuevamente, no quiero ser tan autorreferente y voy a pasar bien rápido esta parte, pero es principalmente para que entiendan un poco cómo llegué como a crear este propio método y por qué me dedico a lo que me dedico, ¿cierto? Y ha sido básicamente porque mi propia experiencia me ha llevado, en cierta forma, en esta búsqueda y exploración de respuestas y soluciones reales a estas experiencias personales que les voy a comentar. Finalmente fue como durante todos estos años he ido llegando a encontrar respuestas, soluciones, pero también a ir creando mi propio método, que también se los voy a compartir hoy. Entonces, bueno, yo sé que varias aquí me conocen, pero para las que no me conocen, soy Connie, mi nombre es Constanza, nací en Santiago, en Chile. Dentro de Chile viví en muchas ciudades diferentes, distintas regiones diferentes y actualmente me encuentro viviendo en Bali, mientras me dedico también a hacer todas las distintas cosas que amo y a compartir desde todas las experiencias, tanto desafiantes y expansivas que he vivido. Soy de formación nutricionista. En el camino me fui especializando en específicamente nutrición integrativa, que también ahí les voy a ir contando un poco más. Ya me dedico a la nutrición integrativa hace más de 10 años. No puedo creer que ya han pasado más de 10 años en este camino y también soy practicante y maestra de meditación y Reiki. Quise hacer énfasis en practicante porque para mí lo más importante es mi práctica. Así que ante maestra soy practicante de meditación y Reiki. Em, el mindfulness y el mindful eating, la alimentación consciente, fue una herramienta y ha sido y continúa siendo una herramienta muy importante en mi vida. Em, y Reiki, ahí vamos a hablar, les voy a hablar un poquitito ahí de la medicina energética también. Y la verdad es que ha sido también un camino muy hermoso dentro de mi camino más espiritual y más integrativo todavía, en donde voy incluyendo también la medicina energética y el trabajo a través del sistema energético y el sistema de chakras. He hecho muchas formaciones distintas, millones, todavía me continúo formando, haciendo cursos, haciendo actualizaciones para que les guste la astrología. Yo tengo sol en Géminis, así que amo estudiar. Necesito estimulación intelectual y mental constantemente, así que soy muy curiosa, me encanta estudiar. En el camino también hice un magíster en investigación en nutrición. En el camino, mi sueño en algún momento de mi vida fue dedicarme a la investigación en nutrición y a la docencia. Me dediqué a la docencia un tiempo. em, el camino de investigación en nutrición, después de mi tesis y publicar mi paper, me di cuenta que no era por ahí el camino y también les voy a contar ahora un poquitito más de por qué no. Y hoy me dedico principalmente a acompañar, justamente a recuperar la salud y el bienestar desde las raíces y integrando todas nuestras distintas dimensiones, o sea, integrando nuestro cuerpo y por eso de eso se trata la salud integrativa y que también les voy a hablar un poquito más de eso adelante, integrando cuerpo, integrando mente, emociones, energía y espíritu. Em, y como les comentaba, han sido mis propios procesos de búsqueda y exploración los que me han llevado hasta aquí y que con el tiempo me han permitido ir creando mi propio método en donde integro justamente la salud integrativa con la relación con el cuerpo y la comida específicamente atrás. No específicamente porque en realidad también he ido creando como mi propio método en este proceso, pero una de las herramientas principales que personalmente a mí más me hacen sentido y más he podido aplicar y experimentar en mí misma también y en mis pacientes es específicamente la alimentación consciente, que va más allá de solamente el mindful eating.
Y bueno, para contarles entonces un poco ya mi historia, hubo dos experiencias en mi vida que fueron muy importantes, como para resumirlas un poco. Por un lado, eh, primero, que también aquí sale diferente, pero primero es una alergia a la proteína de la leche de vaca severa, no diagnosticada ni tratada, que tuve desde que nací. Nací con una alergia a la proteína de leche de vaca no diagnosticada en esa época, que quizás a muchos de ustedes también les ha pasado. Yo lo veo mucho en mis pacientes que finalmente nos terminamos dando cuenta de que probablemente tuvieron una alergia a la proteína de leche de vaca no diagnosticada en su momento. Eso obviamente produce un desequilibrio muy importante, un impacto muy importante a nivel de microbiota intestinal y de sistema inmune. En mi caso ya además nací por cesárea, fui alimentada con fórmula láctea, entonces fueron muchos los factores, fue una infancia como muy dura en términos de salud. em, y tras nacer con esa alergia a la proteína de leche de vaca severa no diagnosticada, desde guagüita tuve un estreñimiento crónico desde que nací. O sea, desde guagüita mi mamá me acuerdo, me cuenta historias de todo las cosas que tuvo que hacer y los problemas que tuvo por este estreñimiento crónico desde guagüita, también luego después de mi infancia, en mi adolescencia y por supuesto que me lo llevé hacia la vida adulta, así que fue un tema muy importante durante toda mi vida. En todo ese proceso, por supuesto que pasé por muchos especialistas, gastroenterólogos, em, cursé con este diagnóstico eterno de colon irritable, donde siempre me tomaban exámenes, endoscopías, colonoscopías, todo cierto estaba normal, pero yo seguía con este estreñimiento crónico y estas hinchazones y gases y todos estos síntomas digestivos asociados. Y finalmente siempre salía con algún medicamento para el dolor em, y con la indicación de regular el estrés, ¿no? Que no es una indicación que esté completamente errónea, sobre todo ahora en estos últimos años donde se está estudiando muchísimo más, hemos estudiado muchísimo más la relación que hay en nuestro, con este eje o conexión entre nuestro cerebro e intestino microbiota, pero que en ese momento tampoco se sabía mucho de ese eje, ¿no? Y simplemente era como usted está estresada. Em, y claramente habían muchas otras cosas que estaban ocurriendo a nivel fisiológico, a nivel intestinal, ¿no? Pero que en esa época tampoco era un tema todavía bastante desconocido. Yo sé que todavía me llegan pacientes, cada vez menos, pero todavía me llegan pacientes con el famoso diagnóstico de colon irritable, pero felizmente yo podría decir que, sobre todo en estos últimos, yo diría 2, 3 años, ese diagnóstico de colon irritable está siendo cada vez menos, lo cual me alegra bastante. Todavía falta un montón desde la medicina convencional en el tratamiento de la disbiosis intestinal, un montón, pero al menos ya a poquitito se están empezando a diagnosticar otras causas un poquitito más profundas y se está avanzando bastante en esto en particular. Pero bueno, como ahí vamos a hablar un poco, cuando hay disbiosis intestinal, eso produce desequilibrio a nivel de distintas mucosas o puede producir desequilibrios a nivel de distintas mucosas, no solamente a nivel digestivo. Por lo tanto, desde mi adolescencia y toda mi etapa universitaria sufría de dolores menstruales muy fuertes, mucho acné, brotes de acné muy grandes y amigdalitis repetitiva. Yo tuve amigdalitis repetitivas por año. Yo hacía por lo menos, mínimo 3 a 4 amigdalitis repetitivas por año. Por supuesto, uno todo esto lo tiene normalizado y uno tiene que adaptarse y hace su vida normal, pero todo eso me consumía gran parte de mi vida, ¿no? Y gran parte también de mi energía y mi fuerza vital y de mi calidad de vida, ¿no? Entonces, esa fue una de las razones principales por las cuales también entré a estudiar nutrición, ¿no? Todos estos problemas de salud que arrastré desde muy chiquitita. Y por otro lado, que también les voy a contar un poco más de eso, pero por otro lado también otro de las experiencias o eventos importantes en mi vida fue una depresión muy profunda asociada a un trastorno de la conducta alimentaria, específicamente una anorexia nerviosa, también no diagnosticada ni tratada en esa época, durante mi adolescencia que afectaron significativamente, por supuesto, mi relación con mi cuerpo y la comida. Y en ese proceso me desconecté completamente de mi cuerpo y la comida. Em, Sentía mucho miedo al comer, mucha culpa al comer y también mucho asco. Yo creo que una de las cosas que más recuerdo es que em, no tenía ninguna, al principio era miedo o culpa, pero llegó un momento en que ya no tenía ninguna conexión con la comida, ¿no? No podía sentir absolutamente nada de placer
al comer. Incluso ya llegaba a darme asco, o sea, literalmente sentía náuseas arcadas al comer, o sea, a ese punto llegué. Todo esto, por supuesto, a un nivel inconsciente. Yo apenas entendía lo que me ocurría con una depresión ahí súper asociada. Yo siempre digo que en mi caso en particular, primero llegó la depresión y finalmente luego eh, se manifestó en este trastorno de la conducta alimentaria. Em, pero por supuesto que eso afectó, independiente de cómo haya nacido, afectó toda mi relación con mi cuerpo y la comida. Así que bueno, me sentía constantemente disconforme con mi cuerpo. Claramente, la percepción que tenía de mi imagen corporal era absolutamente distinta a la que estaba viviendo en ese momento. Mi diálogo interno era, por supuesto, de mucha autoexigencia, de mucho maltrato. Em, no podía, como les comenté, sentir placer al comer, o sea, no había ninguna conexión con el placer al comer. Vivía restringiendo y intentando controlar todo lo que comía y también lo que hacía, y la comida consumía prácticamente toda mi energía, ¿ya? Sobre todo en la adolescencia, en una etapa en donde la imagen corporal, sobre todo, y además en esa época era aún más importante, y en donde como que tu vida es prácticamente, o sea, no es como cuando uno es adulto, ¿cierto? Donde pasan muchas más cosas, uno tiene más responsabilidades. En ese momento la comida era prácticamente, consumía prácticamente toda mi energía. Yo ahora se los cuento, chicos, y esto es como algo tan lejano, como tanto del pasado, pero por supuesto que fue algo muy, muy importante, impactante, y muchas veces miro hacia atrás y digo, yo no sé cómo salí. Yo sé, hay procesos, yo no me dedico a trastornos de la conducta alimentaria propiamente tal, sí, como les cuento, me dedico a restaurar la relación con el cuerpo y la comida, pero no recibo trastornos de la conducta alimentaria activos, propiamente tal y diagnosticados propiamente tal. Pero sé lo complejos que son esos procesos, además que lo viví en primera persona, y la verdad es que yo en mi caso salí prácticamente sola en esa época además. Y, y bueno, siempre agradezco muchísimo, y hoy se siente como algo muy, muy, muy lejano. Bueno, así que así fue como estudié nutrición, sin saber qué estudiar, 18 años. Me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado, ¿verdad? De ir avanzando más rápido en esta parte, pero a 18 años uno no sabe mucho qué hacer. A mí me gustaban varias cosas distintas, pero finalmente lo que terminó pesando fue justamente mi propia experiencia personal de vida, ¿no? Entonces fue como necesito buscar estas respuestas, y bueno, si tengo que estudiar algo, entonces voy a elegir un camino que quizás me pueda permitir encontrar esas respuestas. Y así fue como finalmente terminé estudiando nutrición. Siempre comento, fue una etapa muy hermosa de mi vida, en muchos sentidos distintos. Aprendí un montón de cosas. Aquí se aparece mi fotito, esa es la foto de mi titulación, hace mucho tiempo atrás. Y a pesar de que fue una experiencia hermosa, que aprendí mucho en distintos sentidos, em, sin embargo, aunque tenía un peso ideal, ¿cierto? El famoso peso ideal, todos mis exámenes seguían estando normales, y aplicaba y hacía todo lo que había aprendido y que me habían enseñado que hiciera en términos nutricionales durante la universidad. Mis problemas digestivos seguían empeorando año tras año. Yo no entendía por qué, pero mis problemas digestivos cada año iban empeorando. Y aunque mi relación con la comida claramente era mucho mejor que la que tenía en mi adolescencia, ahora, dentro de mi carrera de nutrición, algunas diferencias que había es que me habían enseñado a contar calorías. Entonces, imagínense, ahora tenía esa herramienta, contaba más calorías que antes. eh, Me pesaba constantemente. En la época en que yo estudié nutrición, después cuando hice docencia todavía seguía. Yo espero que ahora cada vez están conociendo y abriendo estos distintos paradigmas, y también derribando muchos paradigmas más antiguos, pero en esa época continuaba haciendo todo el foco, ¿cierto? Todo el foco estaba principalmente en la baja de peso corporal, como este gran y principal indicador de salud, que también vamos a hablar un poquitito de eso. Pero bueno, todo el foco estaba en el peso corporal. Entonces, por supuesto, yo, nutricionista, me pesaba constantemente. Y bueno, me recibí y seguía intentando controlar todo lo que comía, y recuerdo mucho esto también, y haciendo ejercicio. No sentía ningún placer, ninguna conexión con mi cuerpo ni con el movimiento, y en realidad todo el ejercicio que hacía, siempre el objetivo era
el único objetivo de mejorar mi cuerpo. De mejorar mi cuerpo y quizás también de como de conseguir salud, pero en realidad era principalmente continuaba siendo como el objetivo de mejorar mi cuerpo. Así que bueno, ahí tenía muchos conocimientos técnicos y teóricos de nutrición, pero mi salud no había mejorado y mi relación con mi cuerpo y la comida no era una relación sana, bonita, amorosa, ni que se sintiera algo liviano, ni algo seguro, ¿no? Por lo tanto, era una relación muy transaccional y muy controladora todavía. Disfrutaba con culpa y de alguna forma tanto la comida como mi cuerpo siguen siendo temas que me pesaban muchísimo durante el día a día, que me requerían muchísima energía y la exigencia ahora además como nutricionista era aún mayor, ¿no? Em, Nuevamente, no sé por qué se ve esta fotito, pero ahí es una foto con alguna de mis compañeras del magíster, donde como les conté que ahí en ese magíster de investigación en nutrición también tuvo que ver como con esta búsqueda de más respuestas. Eh, También fue una experiencia hermosa, aprendí un montón, pero tampoco encontré ahí las respuestas que ya buscando prácticamente todo en mi vida. Y mientras hacía el magíster durante todo ese proceso, yo siempre digo, esto fue algo muy mágico, como que siento que la vida dijo, como que sí o sí era mi camino, ¿no? Pero bueno, ahí llegó la medicina y nutrición integrativa en mi vida. Yo les he contado varias veces esta historia, pero de la nada apareció una amiga que conocía a un médico que necesitaba una nutricionista y básicamente ese médico era un médico pediatra muy tradicional que trabajaba en una clínica muy tradicional, pero que trabajaba mucho con niños alérgicos, con alergias a la proteína de leche de vaca severa y, y con trastornos del espectro autista, que eran casos muy complejos en donde él también se había dado cuenta que a través de la medicina tradicional no estaban viendo resultados en sus pacientes y él ya llevaba un tiempo dedicándose a la medicina bioreguladora, a la salud integrativa, a la nutrición integrativa. En esa época eran temas muy nuevos, sobre todo en Chile todavía, pero él ya hacía medicina integrativa y medicina bioreguladora y estaba buscando como una nutricionista como yo, recién salida, que él pudiera como ir formando. eh, y bueno, así fue como fui llegando a la medicina, terminamos yendo em, junto también a otro equipo de médicos a un congreso de medicina reguladora. Les muestro esa fotito. Fue un viaje hermoso y una experiencia muy linda, pero recuerdo cómo estar ahí como, wow, como era un paradigma totalmente distinto, ¿no? Y como muy diferente muy en contra también de todo lo que me habían enseñado. Entonces fue como reaprender algo totalmente nuevo. Entonces tuve que ahí derribar un montón de creencias y paradigmas que me habían, cierto que yo había aprendido ahí em, tanto en la universidad y bueno, fue como ir abriéndome a una perspectiva de salud completamente diferente. Em, y bueno, por qué finalmente me quedé y decidí profundizar en ese camino fue más allá de lo que fui como estudiando, aprendiendo em, en términos teóricos, fue principalmente por mi experiencia con estos niños, ¿no? Yo empecé haciendo nutrición integrativa con estos niños en particular, que eran casos súper complejos, nos llegaban como todas las mamás ya como desesperadas como última opción después de muchas terapias, tratamientos y los resultados que yo empecé a experimentar con el equipo de salud integrativa que trabajamos en ese momento fueron impresionantes. Y ahí fue cuando yo me di cuenta y dije, wow, aquí hay un montón de información que desconocía, claramente esto sirve y por supuesto ahí lo comencé a ir aplicando en mí, ¿no? Y ahí comenzó también mi propia sanación de todo este tema principalmente digestivo y toda esta disbiosis intestinal, ¿cierto? Que yo venía arrastrando prácticamente toda mi vida. Y ahí fue donde realmente comencé a encontrar respuestas y soluciones reales a todos estos desequilibrios que venía trayendo. Así que bueno, ya para ir cerrando esta parte, finalmente una cosa fue llevando a otra, pero si pudiera como definirlo, yo creo que fue esta apertura de conciencia, este nuevo paradigma de salud, lo que finalmente me hizo cuestionarme absolutamente todo. En esos cuestionamientos, entre esos cuestionamientos, decidí en un momento explorar una alimentación y adoptar una alimentación 100% basada en plantas por varios años. Ojo, no vegana, sino 100% basada en plantas, son conceptos diferentes, ¿no? Em, y es independiente que hoy no es
lo que yo elijo para mi cuerpo, en base a mi propia experiencia corporal, porque no estoy en contra de una alimentación 100% basada en plantas para nada, ojo. Independiente que es algo que finalmente desde mi experiencia corporal no es algo que yo elijo para mí, fue algo muy importante en mi vida porque fue lo que realmente me comenzó a reconectar profundamente con la naturaleza, con mi cuerpo y con la comida. Porque inevitablemente el adoptar una alimentación desde el concepto 100% basada en plantas, reconecta mucho, ¿cierto?, con las plantas, con la naturaleza, pero también trae mucha conciencia corporal. Entonces yo diría que ahí fue cuando realmente comenzó mi camino de sanación con el cuerpo y la comida y bueno, más tarde, ahí eso es para otra historia, y lo comento mucho en mis clases más de meditación y todo cómo fue ese camino, pero finalmente fue llegando la meditación muy fuerte a mi vida, fue otro eslabón muy transformador en mi vida y uno de los pilares más importantes actualmente en mi día a día, ¿no? Y bueno, fue llegando a la meditación, atrás de la meditación, ¿cierto? El mindfulness tiene que ver, el objetivo principal es, no es sentarse a meditar, ¿no? Sino que el objetivo principal de la meditación es justamente poder llevar, traer esa presencia y conciencia hacia todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el comer, nuestra alimentación, ¿no? Y desde ahí nace el mindful eating. Em, y junto también a mucho trabajo interior en mi vida, así fue como finalmente logré transformar y restaurar también mi relación con el cuerpo y la comida. Así que ha sido un proceso largo, de mucha exploración, prueba y error, desafiante, pero también muy hermoso. Así que eso también siento que para mí también hoy lo siento como un deber también poder compartirles mi experiencia, todo lo que he aprendido, todas estas herramientas y eh, todo este proceso y este método, ¿no? Así que ambas experiencias me llevaron finalmente a explorar, descubrir y de alguna forma tener que unir e integrar ambos caminos, tanto el camino de la salud, de este nuevo paradigma de salud, salud integrativa, en donde vamos hacia las raíces e integramos todas nuestras distintas dimensiones, pero también este otro camino de la alimentación consciente. Digo otro camino porque yo que me dedico a la salud integrativa hace tantos años, em, también, bueno, hay muchos estudios en medicina y nutrición integrativa, coordiné un diplomado en nutrición integrativa por muchos años y aunque yo creo que cada vez se están integrando más herramientas de alimentación consciente y alimentación intuitiva dentro de la salud integrativa, yo diría que en general no están tan integradas todavía. Por eso que los separo como caminos diferentes cuando en términos de conceptos, no debería ser, ¿no? La salud integrativa sí o sí debería considerar la relación con el cuerpo y la comida, pero yo diría que no es un paradigma que esté todavía, o sea, imagínense, eh, tan importante la relación con el cuerpo y la comida, que siento que todavía em, hay muchos ahí creencias y cimientos muy importantes en relación a la relación con el cuerpo y la comida que tampoco todavía están tan integrados en la salud integrativa. Y por eso que todavía los nombro como caminos separados y que siento que lo más importante acá, ¿cierto?, es poder realmente integrarlos, ¿cierto? Y eso es lo que les quiero compartir hoy. Bien, de a poquitito les voy a ir mostrando algunas otras experiencias. Acá les quise también traer una experiencia de Rafa. Él es un paciente hombre que tomó uno de mis programas. Este es un programa distinto, uno de mis programas individuales específicamente para restaurar la relación con el cuerpo y la comida, que este es un proceso más largo, si no me equivoco, creo que son 9 o 10 sesiones. Em, es un proceso muy hermoso. Y acá les quise compartir como alguna de las preguntitas que yo les fui haciendo en los formularios pues, finalmente cuando terminan los procesos conmigo. Y les quiero mostrar un poquito acá como el antes y el después, ¿no? Entonces acá, Rafa, yo le pregunté cómo definirías tu relación con tu cuerpo y la comida antes de comenzar este proceso. Y él me respondió bastante tormentosa, con muchas restricciones, sentido de culpa y poco conocimiento de los tipos de hambre que existen. Del 1 al 10, ¿en qué número sientes que estabas cuando comenzaste en tu relación con la comida? Donde 10 era una excelente relación con tu cuerpo y la comida y 1 una muy mala relación con la comida. Y él me respondió antes 2 y hoy 7. Así que
el cambio fue muy, muy significativo. Y cuando le pregunté cómo definirías hoy, al finalizar su proceso, la relación con el cuerpo y la comida, me respondió mucho mayor conexión. Soy más consciente de qué como, por qué lo como, cuándo lo como y cómo lo como, ¿no? O sea, acá el foco no está solamente en el qué, sino también en el qué es lo que me lleva a comer, ¿cierto? Cuándo decido comerlo y cómo, ¿cierto? Y cómo como también. Entonces, que es una de las grandes preguntas que uno se hace, ¿cierto? Dentro de también la alimentación consciente y que trabajamos dentro de la alimentación consciente. Entonces, ahora sí, ya vamos a entrar vamos a profundizar un poquitito más en todo esto. Voy ahora sí a agilizar un poquito el tiempo. Estamos bien, todavía nos queda tiempo, pero vamos a ir avanzando ahora un poquitito más rápido. Recuerden que cualquier pregunta, duda, comentario que tengan, me pueden ir escribiendo en el chat. Entonces, la gran pregunta entonces es, ¿cuál es el problema, no? ¿Por qué pareciera que sentirse bien y estar en paz con el cuerpo y la comida fueran como un tema y una batalla constante en donde no hay salida? ¿Y por qué lo que hago no funciona, no? Entonces, yo les quise como traer ahí como alguno de esos como errores sí, que les queremos poner. Y primero tiene que ver con este foco desde, ¿cierto? Como la medicina más tradicional o convencional, que nuevamente cada día ha ido evolucionando. Yo estoy muy feliz de poder ir ido, ahí observando esa evolución y lo veo mucho con los casos que me llegan de mis pacientes, ¿no? Estamos evolucionando hacia una salud más integrativa, pero aún todavía, ¿cierto? El foco está muy en el síntoma y en la enfermedad, ¿cierto? Donde se pone todo el foco principal en aliviar los síntomas y las molestias en lugar de ir a descubrir cuáles son las reales causas fisiológicas, por un lado las causas fisiológicas raíces y también los distintos gatillantes raíces, que ojo, son distintas, porque tenemos las causas fisiológicas, yo le llamo como a ir hacia la raíz de ese desequilibrio físico a nivel corporal que está ocurriendo, pero también, y lo vamos a hablar más adelante, es súper importante distinguir cuáles son esos gatillantes raíces principales, ¿no? Porque el desequilibrio fisiológico, una vez que está, hay que restaurarlo, por supuesto, y a eso me refiero con ir hacia las causas, hacia restaurar, hacia las causas fisiológicas, pero también al mismo tiempo hay que descubrir cuáles son, identificar cuáles son las principales causas o gatillantes en mi vida a nivel de otras distintas dimensiones que realmente están causando esos desequilibrios, ¿no? Y que hay algunos muy comunes, como por ejemplo el estrés, ¿cierto? Suele ser uno de los más importantes por el impacto que tiene en nuestra microbiota intestinal, que también vamos a hablar de eso, pero hay muchos gatillantes distintos, ¿no? Y en cada persona es diferente y en cada etapa de nuestra vida también es diferente, ¿no? Entonces, identificar esos gatillantes es muy importante para realmente poder em, restaurar ese desequilibrio a nivel raíz y a largo plazo. En este paradigma de salud, en donde nos enfocamos todavía principalmente en el síntoma, eh, a diferencia de la salud integrativa, es que no se promueve la autorregulación del organismo. O sea, el problema no es enfermarnos, ¿cierto? El problema no es que no es, o el objetivo no es no enfermarnos, ¿cierto? El objetivo es que nuestro cuerpo tenga la capacidad de autorregularse cada vez que nos enfermamos, ¿no? Entonces, desde la salud integrativa, el principal objetivo es justamente otorgar los recursos a que el cuerpo poder ahí generar y establecer las bases y los recursos para que nuestro cuerpo tenga las herramientas de autorregularse por sí mismo versus desde la medicina más convencional, en donde vamos y un medicamento para tenemos fiebre, un medicamento para ir y anti, ¿no? Como para ir y bloquear esa fiebre, ¿cierto? Cuando en realidad desde la salud integrativa no nos interesa bloquear esa fiebre, nos interesa que esa fiebre ocurra porque es parte de el proceso de autorregulación del organismo. Esa fiebre tiene una función de regulación. Entonces lo que queremos hacer es promover que esa fiebre permita, ¿cierto? La autorregulación del propio organismo. Entonces son visiones completamente distintas. Desde este foco más tradicional, convencional, seguimos muy orientados a la enfermedad, pero no a la salud. Y el no estar enfermo no necesariamente significa tener salud y sentirse bien, ¿cierto? Entonces son también focos súper distintos.
También desde este paradigma más tradicional está esta visión más lineal reduccionista, en donde, ¿cierto? Tengo un dolor de cabeza, entonces tomo algo para el dolor de la cabeza. Es algo súper reduccionista, ¿cierto? No hay una mirada más sistémica de lo que realmente está ocurriendo. ¿Por qué está doliendo la cabeza, ¿cierto? Y ahí yo les pongo esta fotito de la punta del iceberg. Es como ver solamente la punta del iceberg. Pero ¿por qué, en este caso, la punta del iceberg si es el dolor de cabeza? ¿Por qué está ese dolor de cabeza, no? Si es algo aislado, probablemente no haya ningún problema, pero si es algo que se está transformando en algo crónico permanente, hay que ir hacia la profundidad de ese iceberg a averiguar qué es lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Y en esta visión lineal reduccionista, lamentablemente es lo que hemos caído en todos estos como en todas estas especialidades que por supuesto que son importantes siempre y cuando estén dentro de una visión más sistémica, más holística, en donde una visión sistémica en donde todo está absolutamente interconectado entre sí. ¿No? Y no esta visión más reduccionista, lineal, en donde, ¿cierto? Muevo la cabeza, entonces voy a este especialista. Me duele esto, voy a este especialista, pero nadie integra o une, eh, interconecta finalmente, ¿cierto? Todos estos síntomas y molestias y tomamos esta perspectiva para poder realmente ver qué es lo que está ocurriendo, cómo todas esas cosas están interconectadas entre sí, cuáles son las principales causas raíces y gatillantes raíces, ¿no? Em, entonces yo diría que esto sigue siendo todavía uno de los grandes problemas. Y acá uno de los ejemplos clásicos está el famoso colon irritable, que cada vez me llegan menos diagnósticos de colon irritable, gracias a Dios, pero todavía sigue estando, ¿no? El famoso colon irritable, que en realidad colon irritable es un nombre para agrupar síntomas o molestias digestivas, pero no nos dice absolutamente nada, ¿no? Es simplemente un nombre en donde yo agrupo una gran cantidad de lista de síntomas. Em, pero ahí, ¿cierto? No estamos encontrando ninguna respuesta ni solución a ese problema, ¿no? Lo mismo, y acá les quise nombrar, ojo, bueno, lo mismo por supuesto con el acné, las alergias respiratorias, o sea, me pasa mucho que, nuevamente, el dermatólogo es importante y muchas veces lo que nos tiene para entregar, por supuesto que complementa todo el tratamiento que estamos haciendo, pero si yo me enfoco solamente en la cremita o en el antibiótico para el acné, pero no voy a observar realmente qué es lo que está ocurriendo a nivel más profundo, ese acné quizás lo voy a aliviar por un tiempo, pero probablemente va a reaparecer, ¿no? Em, y acá me acuerdo de un paciente que vi la semana pasada, que justamente él tenía todo un tema de acné muy crónico, que lo tenía ya como súper como aceptado ya en su vida, la verdad, y tomaba tratamiento antibiótico de forma permanente. Por supuesto, indicado por su dermatólogo, y él mismo decía que lo había intentado dejar varias veces, pero lo dejaba por 3 meses y a los 3 meses siempre volvía el acné. Y bueno, estamos tratando ahí restaurando todo un proceso digestivo a nivel súper raíz y pasaron los 3 meses y no volvió el acné. Así que él estaba muy, muy impresionado y muy feliz y eso tiene que ver con ir finalmente a restaurar hacia las raíces y no quedarnos solamente en la superficie. Y les quise poner el ejemplo acá del mismo SIBO, ¿no? El famoso sobrecrecimiento bacteriano intestinal, porque aunque nuevamente está evolucionando más la medicina convencional en ir encontrando distintas causas em, o distintos, ¿cierto? Ir profundizando un poquito más en todo este tema del famoso colon irritable, todavía me doy cuenta que mientras no cambiemos este paradigma de salud, va a terminar siempre lo mismo, ¿no? Porque todavía, ahora claro, ahora desde la medicina convencional se les hace, por ejemplo, el test de aire expirado con lactulosa, que es uno de los exámenes que se realiza para diagnosticar el sobrecrecimiento bacteriano, pero en el tratamiento va y el tratamiento está todo enfocado en el SIBO. Y todo lo demás se pierde, ¿no? Entonces está enfocado en entregar un tratamiento para ese sobrecrecimiento, un tratamiento antibiótico para ese sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Pero lo que hay que entender es que ese SIBO es un síntoma más de algo más a raíz que está ocurriendo, que es este desequilibrio de la microbiota intestinal, que ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, en realidad, a nivel raíz fisiológico, lo que hay realmente ahí es una disbiosis intestinal y todo el daño que ha producido esa disbiosis intestinal a nivel digestivo, ¿no? Entonces, el SIO es un síntoma más. Al igual que la acné y la alergia, el SIO es simplemente un síntoma más. Entonces, cuando nos volvemos a enfocar solamente en el SIO, volvemos a caer
en este paradigma en donde el foco está solamente en el síntoma, en esta visión lineal y reduccionista. Bien, em, ¿cómo vamos hasta ahora? Recuerden que pueden ir dejándome de a poquitito esas preguntas en el chat. Otra de las cosas importantes, y esto lo vamos a pasar más rápido porque también lo vamos a ir viendo un poquitito más adelante, tiene que ver con que no se integran otros factores y dimensiones importantes, ¿no? Em, Todavía yo siento que, ojo, considerar por separado o ver por separado no es igual a integrar. Y siento que eso nos falta todavía. em, Nos falta todavía como poder realmente integrar todas nuestras distintas dimensiones y no verlas como algo separado. ¿Sí? Volvemos como a caer en este foco más reduccionista. Entonces, realmente entender cómo está todo interconectado entre sí y que todas nuestras distintas dimensiones humanas son importantes y que están constantemente impactándose una a la otra. Entonces, es un sistema, una visión completamente diferente. También para mí, este punto en particular tiene que ver con ir mucho más allá de solamente el estilo de vida. Siento que hemos ido, antes como que siento que se enfocaba mucho en quizás nutrición, medicina y ejercicio, por ejemplo, y quizás salud mental que a poco se fue incorporando un poco más, pero hay que ir también un poquitito más de solamente el estilo de vida. Y dentro de esto creo que lo que aún nos falta aún más incorporar es poder realmente incorporar nuestra dimensión espiritual, no solamente como algo ideológico, ¿no? Sino como algo real y poder incorporar, ir incorporando también nuestra dimensión energética, ¿no? Entendiendo que tenemos em, un sistema energético de base y que de hecho a nivel más sutil para que un desequilibrio a nivel corporal se manifieste como un desequilibrio propiamente en el cuerpo, tiene que haber sí o sí antes a la base un desequilibrio a nivel energético. Y por eso que también el sistema energético es tan importante. Y de hecho, desde el sistema energético de chakras, que es una de las cosas que yo me veo desde la medicina energética específicamente a través del Reiki, desde el sistema energético de chakra, los chakras son justamente estas concentraciones o ruedas energéticas de energía en donde se integra cuerpo, mente, emociones y energía. Em, entonces, bueno, es súper importante y en esto las medicinas ancestrales son las más avanzadas de todas. Específicamente, por ejemplo, si nos vamos a la nutrición, tanto la nutrición ayurveda como la medicina china, desde la medicina en China se incluyen los 5 elementos, ¿cierto? Los 5 elementos energéticos, ¿no? Aire, agua, tierra, fuego, etcétera. Y se incluyen los 5 elementos energéticos y eso también, por supuesto que como es una dimensión que es parte de la vida, también, traspasa e incorpora también a nuestra alimentación. Entonces se habla mucho de la nutrición energética desde la medicina china y en el caso desde la nutrición ayurveda, ¿cierto? También están estos, los famosos doshas, en donde todos tenemos como una especie de tendencia o prototipo energético distinto y por lo tanto nuestras distintas funciones metabólicas, digestivas, hormonales funcionan de manera distinta por esta base energética diferente, ¿no? Entonces, yo siempre digo, son por lejos las medicinas ahí más avanzadas porque realmente se incorpora, realmente en las medicinas ancestrales se integra esa dimensión en todas nuestras distintas dimensiones de la vida. Em, También tiene que ver con realmente incorporar el sentido de vida, esta sentida y conciencia más profunda de vida que personalmente siento que es, si nos vamos realmente como a las causas raíces, estos gatillantes raíces que le llamo yo diría que gran parte de todos nuestros desequilibrios y no solamente físicos, sino también em, desequilibrios y experiencias de vida y desequilibrios también a nivel mental, emocional, son muchas veces desequilibrios mucho más profundos, desequilibrios espirituales que tienen que ver justamente con realmente descubrir quiénes realmente somos y encontrar este sentido y conciencia más profunda de la vida. Y por último, también quise incorporar el tema de la regulación del sistema nervioso, que eso se los voy a hablar un poquito más adelante, que también creo que es algo que falta todavía por integrar, sobre todo también desde este paradigma de la medicina más tradicional o convencional.
Bien, otra de las causas principales, yo diría que también tiene que ver con lo desalineados que estamos a los ritmos biológicos naturales de nuestro cuerpo, ¿cierto? O sea, vivimos literalmente en contra de nuestro ciclo circadiano. Em, y acá está la prueba, ¿no? Y acá les puse varios ejemplos. Comemos porque es la hora de comer, o porque estamos acostumbrados, o para aliviar o reprimir nuestras emociones, que ojo que ahí vamos a hablar un poquitito más adelante también de eso. No es que esté mal comer por hambre emocional. El problema se vuelve cuando se transforma en nuestra principal forma de autorregulación emocional o para darnos, por ejemplo, placer inmediato. Nuevamente no hay ningún problema en poder obtener placer inmediato a corto plazo a través del comer. De hecho, es una dimensión súper importante que tenemos que nutrir a través de la alimentación. Pero cuando se vuelve el único objetivo, ¿cierto? Y constantemente el único objetivo, sí se vuelve un problema. Pero en el fondo comemos por distintos otros tipos de hambre, que no está mal comer por distintos tipos de hambre. El problema es que se vuelven nuestros principales motivos que nos llevan a comer y menos por cuál debería ser nuestro principal eh, eje, ¿cierto? O motivo que nos llevará a comer, que tiene que ver con nuestra conexión corporal, nuestras señales internas corporales y el hambre fisiológica. em, Ignoramos constantemente nuestras señales internas de hambre o saciedad, comemos de noche, comemos de noche cuando nuestro sistema digestivo funciona principalmente durante el día, eh, tenemos poco o cero contacto directo con la naturaleza, que es nuestro hábitat natural, sedentarios o principalmente sedentarios, con muy baja exposición al sol. em, Consumimos principalmente productos, y ojo que acá no me refiero solamente a productos de alimentos, sino productos en general, ¿no? Productos artificiales em, productos en general, ¿cierto? Desde productos de belleza, em, utensilios, por ejemplo, de cocina, o sea, todo como muchos productos artificiales que muchos de ellos contienen disruptores endocrinos y otros elementos importantes que también van afectando a nuestra salud en lugar de principalmente alimentos ni naturaleza, ¿no? Estamos muy desconectados, estamos tan desconectados de la naturaleza que eso también se ve reflejado en todos estos productos que consumimos, ¿cierto? Que también, aunque no nos damos cuenta, cada vez nos van alejando más del contacto con la naturaleza, con nuestra propia naturaleza, ¿no? Em, no escuchamos lo que nos cuenta y avisa nuestro cuerpo, nos acostamos tarde y con el computador o celular estamos ahí cada vez más expuestas a esta luz azul artificial que afecta muchísimo el funcionamiento de nuestro ciclo circadiano. El ciclo circadiano, que también se los voy a nombrar más adelante, chiquis, tiene que ver justamente con eh, el funcionamiento o los ritmos biológicos naturales y el funcionamiento natural, metabólico, hormonal y digestivo de nuestro cuerpo. Entonces, vivimos completamente desalineados o en contra de nuestro ciclo circadiano. Otra de las causas principales o problemas principales tiene que ver con que es tanta la información, hay tanta la información a nivel mental que adquirimos y el poder que le hemos dado a la mente y a lo externo, y esto incluye desde ciencia, redes sociales, distintos profesionales, terapeutas, etcétera, que toda esa información externa y todo ese poder que le hemos dado a la mente nos ha ido desconectando completamente de nuestros cuerpos y su sabiduría innata e intuitiva, en donde es más importante, pasa a ser más importante la voz de los demás, lo que nos dicen los demás, las recomendaciones de los demás, que la de nosotras mismas, ¿no? Y esto también tiene que ver con esta desconexión y con que como estamos tan desconectadas, no sabemos cómo escuchar ni cómo se escucha nuestro cuerpo y por lo tanto menos confiamos en él, ¿cierto? Ya no confiamos en nuestra propia experiencia corporal. Entonces, mejor entregar el poder externo a alguien más, que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer, que alguien me diga qué es lo que debería que hacer, ¿cierto? Entonces hemos perdido completamente nuestra soberanía corporal y energética. Y para mí esto es como un ejemplo que lo veo mucho en consulta día a día, algo súper cotidiano, es que, y me doy cuenta cuando yo les pregunto a mis pacientes, luego que me cuentan, por ejemplo, más o menos de qué se trata su alimentación, y les pregunto,
Perfecto. Y en esas comidas que tú me nombraste, ¿logras realmente identificar cuándo sientes o si en esas comidas aparecen o existen sensaciones corporales de hambre física? Esta sensación de vacío estomacal, de fatiga, desde que varía persona a persona, pero son como las principales sensaciones. Y la mayoría no sabe identificarlas. La mayoría no sabe identificar algo tan primitivo y tan intuitivo como cuándo y cómo sentimos hambre física o real. Yo lo pongo en caminos porque en realidad todos los distintos tipos de hambre son reales, pero em, como esta hambre más fisiológica, ¿no? Entonces ahí es cuando yo veo que, wow, estamos tan desconectadas de nuestro cuerpo que ni siquiera sabemos identificar, o sea, olvidamos cómo se siente el hambre fisiológica en nuestro cuerpo. Estamos tan desconectados que ni siquiera esas sensaciones somos capaces de lograr reconocerlas. Em, y bueno, por último, no creo que me quedan algunas slides todavía. Otro de los grandes problemas tiene que ver con, ya que ya nos pasamos más al tema que tiene que ver con la relación con nuestro cuerpo y la comida, tiene que ver con la cultura de dieta, ¿no? En donde el foco, como les comentaba todavía, cada vez menos, pero continúa estando principalmente en el peso, en la imagen corporal, en lugar de ir hacia el cuerpo y hacia cómo nos sentimos, ¿cierto? Ahí vamos a hablar un poco de eso también. em, pero el foco está, y eso para mí es uno de los principales cambios con los cuales yo también trabajo, ¿no? Donde el peso corporal no es un tema en realidad relevante para mí ni un indicador relevante de salud, en donde hay muchos otros indicadores de salud mucho más importantes y que realmente reflejan salud, y no solamente salud física, ¿no? Sino también salud mental, emocional eh, y espiritual también, ¿no? Entonces, toda esta cultura de dieta se enfoca en qué es lo que deberíamos y no deberíamos comer, pero nadie nos habla desde dónde comemos y de el cómo comemos, ¿no? Que esos son como los grandes cambios de foco desde, por ejemplo, la alimentación consciente. Eh, en esta cultura de dieta también donde pareciera que comer y sentir placer como que son incompatibles, ¿no? Como que no puedo comer y sentir placer. Como si fuera algo que o siento placer y siento culpa, o como y lo hago bien y me nutro, pero como que si no fueran cosas que realmente eh, pudieran coexistir, ¿no? Y también tiene que ver en la cultura de dieta con todas estas reglas alimentarias y todos estos deberías y no deberías, eh, principalmente a nivel mental, que existen, pero que nadie nos enseña realmente a conectar, sentir y conocer a nuestro cuerpo. Y para qué hablar, ¿cierto?, de nuestras emociones y energía, ¿no? Entonces, en esta cultura de dieta, inevitablemente entramos en este ciclo vicioso de restricción-compulsión, que es un ciclo que no termina nunca y por lo tanto vivimos constantemente. La comida y el cuerpo se vuelve un tema permanente en nuestra vida. Restringimos, y esto está comprobado, como este ciclo de restricción-compulsión, esto está súper estudiado de cómo la restricción lleva a la compulsión, eso lleva a la restricción, entonces me restrinjo, como me restrinjo, eso me lleva a la compulsión, como compulsivamente vuelvo a restringir y entro en ese círculo vicioso en donde no logramos salir, ¿no? No hay salida ahí. Y dentro también de esta cultura de dieta, si hacemos doble clic en lo que les mencioné anteriormente, está todo este enfoque pesocentrista todavía, ¿no? Este enfoque en donde cada vez menos, ojo, yo de verdad que siento que está cada vez menos y que me parece genial, pero todavía falta mucho trabajo ahí, donde está principalmente todavía entonces este enfoque pesocentrista, en donde todo el foco está en el peso corporal, en la baja de peso corporal, en el famoso peso ideal e índice de masa corporal, en donde esto acá, chiquis, podríamos entrar un montón, y bueno, vamos a entrar en esto más adelante con quienes decían finalmente profundizar en este camino. Pero acá hay un montón de información que podemos hablar de eso. Acá podríamos estar ahora hablando de esto, ¿ya? Pero finalmente, tanto el peso e índice de masa corporal no son buenos indicadores de estado de salud.
hay muchos otros indicadores de salud mucho más importantes y relevantes, como por ejemplo el estado de nuestra microbiota intestinal. Em, y personalmente también para mí poner el foco en el peso de índice de masa corporal claramente no funciona, y ahora vamos a hablar un poco de eso también. Claramente no funciona, no trae resultados. em, y al menos para mí son indicadores que están como bastante obsoletos y que no generan resultados, ¿cierto? Entonces, el foco en mi caso no, jamás, o sea, no está en el peso, índice de masa corporal. Personalmente es lo que menos me interesa. Y a nivel de experiencia corporal, o sea, no es un indicador relevante para mí tampoco. Em, y de hecho, como yo les comentaba, de pasar a pesarme constantemente, hoy en día literalmente no me peso. No es un tema el peso corporal en mi vida. Sí son mucho más relevantes otros indicadores de salud y mi propio autoconocimiento y experiencia corporal, ¿no? Bueno, y mis chequeos médicos, por supuesto, y todo. Y bueno, acá les quise como poner algunos datitos importantes. Ya se ha estudiado cómo la búsqueda únicamente de la pérdida de peso está asociado efectivamente a una peor salud. Cuando está todo el foco solamente en la pérdida de peso corporal, eso se asocia a una peor salud. Y por otro lado, poner el foco en comportamientos de estilo de vida, o sea, poner más el foco en los comportamientos de estilo de vida saludables, en lugar de poner todo el foco en el peso corporal, se ha observado que proporciona beneficios para la salud, independiente de si haya o no una pérdida de peso de por medio. O sea, simplemente cambiando el foco hacia comportamientos de estilo de vida, eso ya produce beneficios, independiente de si haya o no una pérdida de peso. Y por otro lado, esto es súper importante, recordar, y acá les voy a mostrar aquí un gráfico sobre un estudio que nos muestra que recordar que si nos vamos ¿cierto? Como muchísimo más allá de solamente la salud integrativa o la salud en general, ¿no? Aproximadamente, y vamos incorporando otros determinantes sociales, por ejemplo, de la salud, aproximadamente solamente el 36% de nuestra salud está realmente determinada por nuestros comportamientos individuales, como entre ellos, por ejemplo, la alimentación y el ejercicio, ¿no? O sea, acá, si nos vemos en estos otros determinantes de la salud, si se fijan, em, tenemos, por ejemplo, las circunstancias sociales, tenemos también la genética, tenemos también el cuidado médico, que tiene que ver más también con la salud pública, el acceso a salud, la vacunación, por ejemplo, y tenemos también aquí un 7% del ambiente físico, que también tiene que ver con, por ejemplo, la exposición medioambiental que tenemos a contaminantes, a tóxicos, metales pesados, etcétera. Entonces, en realidad, eh, los determinantes de la salud es importante como traer esto a conciencia, que también va mucho más allá de solamente nutrición y movimiento, ¿no? Em, bueno, chicas, estoy súper atrasada, así que acá sí que voy a avanzar más rapidito. Yo me pongo a hablar y hablar, así que vamos a pasar más rápido. Pero por último, acá les quiero también traer de que esto también cada vez se ha ido estudiando cada vez más sobre que básicamente lo que se está descubriendo es que las dietas no sirven. Y hay considerables investigaciones que muestran que, por un lado, las dietas no son sostenibles. Hay estudios, por ejemplo, ahí les puse uno de los estudios que muestra que aproximadamente el 66% recupera el peso perdido al año, em, que aumentan el riesgo de trastornos a la conducta alimentaria. Hay estudios que muestran que puede llegar a aumentarlo hasta un 40% u 8 veces más, que nos distrae, ¿cierto? Las dietas nos distraen de otros objetivos relevantes a la salud, que son más importantes, entonces nos distrae realmente de lo que queremos lograr. También producen reducción de la autoestima, estigmatización del peso, discriminación, incluso aumento de peso. Hay estudios que muestran que 2/3 eh, de las personas que hacen dieta recuperan más peso realmente del que pierden. Y acá también aparece también el concepto de weight cycling y peor salud, en donde se muestra cómo este efecto rebote, este famoso efecto rebote después de las dietas, efectivamente se asocia a peor salud, entre ellas a enfermedades cardiovasculares, hipertensión, inflamación crónica, entre otros. Em, y acá quiero hacer una acotación importante. Yo les puse ahí con un asterisco abajito. Ojo que para mí es distinto el concepto de dietas
al concepto de protocolos específicos, personalizados, individualizados, temporales y bajo una estrategia terapéutica clara. Porque en este proceso de restaurar la salud, para mí sí es importante y es necesario muchas veces aplicar ciertos protocolos en particular, pero son protocolos específicos, súper individualizados, caso a caso, por un periodo muy cortito de tiempo y sí o sí tiene que haber una estrategia terapéutica, sobre todo una estrategia terapéutica médica, en donde se pueda ir hacia la raíz de ese problema, ¿cierto? Para que realmente ese protocolo se pueda aplicar por un tiempo súper acotado y incluyendo todas estas prácticas y herramientas para ir en ese proceso también, ir restaurando la corrección corporal y la relación que tenemos con la comida. Ujú. Bien, entonces acá yo les puse como conclusión también de esta etapa es que no podemos restaurar nuestra salud si estamos completamente desconectadas de nuestro cuerpo y tenemos una relación de amor, odio, miedo, culpa, vergüenza o indiferencia con la comida. Pero por otro lado, tampoco podemos sanar nuestra relación con el cuerpo y la comida si nos sentimos constantemente mal con diferentes molestias o dolores. Y esto es lo que yo veo constantemente en consulta, ¿no? Como quiero restaurar mi relación con la comida, pero me siento pésimo. Y por otro lado, no puedo restaurar, sentirme bien y restaurar mi salud a nivel raíz si es que estoy absolutamente desconectada de mi cuerpo y no tengo una buena relación con el cuerpo y la comida. Entonces necesitamos unir e integrar ambos procesos al mismo tiempo. Y estoy tan cortita de tiempo, espero que todavía estén conectadas. Bueno, si no va a quedar la grabación, voy a tratar de ir más rápido en esta parte, pero finalmente acá les quiero mostrar el cómo lo integramos, ¿no? Eh, Les voy a mostrar como 7 pilares fundamentales. Mi método en realidad es un poquitito más específico, extenso y larguito, pero acá les quiero mostrar como 7 pilares fundamentales para que entiendan un poquitito cómo es este camino, ¿no? De ir integrando tanto la salud integrativa como la alimentación consciente para poder realmente recuperar nuestra salud desde la raíz y al mismo tiempo restaurar nuestra relación con el cuerpo y la comida. Entonces ya pasamos, vamos a ir más a las soluciones ahora. Entonces yo les puse acá, súper importante, uno de los 7 pilares fundamentales y van a ir un poquitito como en orden. Tiene que ver con la búsqueda exhaustiva de los gatillantes principales. Y acá es lo que yo les mencionaba un poco en el principio, ¿no? Eh, que, ok, la causa raíz fisiológica puede ser, por ejemplo, esa disbiosis intestinal, que suele ser esa disbiosis intestinal, que ahí vamos a hablar también de la microbiota, que en el fondo la causa raíz de prácticamente todos los desequilibrios físicos, mentales y emocionales a nivel fisiológico nace de esta disbiosis o desequilibrio profundo de nuestra microbiota intestinal, pero hay que ir a buscar fuera de esta raíz fisiológica cuáles están siendo los gatillantes principales actualmente en mi vida, durante mi historia de mi vida y actualmente en mi vida, que están perpetuando esta disbiosis intestinal. Porque al yo poder identificar realmente cuáles son esos gatillantes principales raíces que están perpetuando esta disbiosis intestinal, yo voy a poder realmente generar una restauración, una más rápida y dos, más sostenida en el tiempo. Más rápida, profunda y que realmente se pueda sostener el tiempo. ¿Ya? Y acá el clásico ejemplo, que por ejemplo, si estoy con un estrés crónico o una desregulación de mi sistema nervioso muy profunda, que ahí también vamos a hablar un poco más de eso, yo puedo hacer una restauración hermosa. Me pasa mucho en mis procesos con mis pacientes que tienen procesos digestivos. Podemos hacer una restauración muy hermosa a nivel digestivo, pero si no vamos a regular ese sistema nervioso, esa desregulación del sistema nervioso va a seguir siendo constantemente un gatillante de disbiosis, disbiosis, disbiosis. Entonces, con el tiempo, probablemente esa disbiosis intestinal va a volver a aparecer. ¿Ya? Entonces, yo diría que esto es súper importante. Y acá es donde realmente entonces entramos a aplicar salud integrativa. Luego tiene que ver con las bases fisiológicas. Todo esto ya lo fuimos hablando, ¿no? O sea, súper importante volver a realinearnos
realinearnos en coherencia, funcionar en coherencia a los ritmos biológicos y el funcionamiento natural de nuestro cuerpo, que tiene que ver con todos los ciclos circadianos, por ejemplo, del ciclo circadiano del sueño, del ciclo circadiano digestivo, del ciclo circadiano metabólico, hormonal. Y acá una de, por ejemplo, las bases fisiológicas tiene que ver con el hambre fisiológica. El poder ajustar nuestros horarios de alimentación en base a nuestros propios ciclos naturales de hambre ayuda a regular todo nuestro ciclo circadiano digestivo. Porque cada vez que nosotros comemos con hambre física, o sea, sensaciones físicas de hambre, es cuando realmente comienza la producción de jugos gástricos, de enzimas digestivas y todo nuestro estómago e intestino se comienza a preparar para digerir y metabolizar adecuadamente esa comida. Por lo tanto, cuando nos alineamos a los ciclos naturales de nuestra hambre fisiológica, que esos ciclos naturales cambian y son muy diferentes persona a persona, y según el contexto de vida y de salud particular de cada uno que esté viviendo en ese momento, cuando nos alineamos a esos ciclos naturales de hambre fisiológica, optimizamos todo el proceso digestivo. Nos alineamos a todo ese funcionamiento natural, optimizamos todo el proceso digestivo natural de nuestro organismo. Entonces es súper importante poder volver a alinearnos. Y para eso tenemos distintas herramientas, ¿no? Dentro de estas bases fisiológicas, yo igual aquí les puse que para mí está dentro de las bases fisiológicas, tiene que ver con el poder resetear todo tipo de creencias, etiquetas y emociones heredadas e inconscientes que traemos asociadas a alimentación. Entonces aquí ya vamos también dentro de las bases fisiológicas en este reseteo de creencias, etiquetas y emociones que tenemos asociadas o en torno a la alimentación. Aquí ya viene, ya estamos aplicando alimentación consciente. Ujú. Otro punto súper importante que también ya lo hemos ido hablando tiene que ver con eh, uno de los focos principales en estos procesos tiene que ser siempre, y chicas, siempre, la microbiota intestinal y salud digestiva. Y hoy en día yo siempre menciono, o sea, hoy en día cualquier persona que trabaje con salud y que se dedique a restaurar distintos desequilibrios tiene que estar especializada en microbiota y salud digestiva. Porque finalmente lo que se ha logrado descubrir todos estos años, sobre todo ya estos últimos 15, 20 años, es que todos nuestros desequilibrios físicos, mentales y emocionales, desde enfermedades metabólicas, enfermedades autoinmunes, alergias respiratorias, alteraciones digestivas, algunos cánceres, enfermedades neuropsiquiátricas como la depresión y la ansiedad, todas ellas se ha logrado descubrir que tienen este factor en común y que al parecer sería la causa raíz de todas esas, o sea, donde nacerían todos estos desequilibrios, todas ellas tienen esta causa raíz que es que se observa, que es este desequilibrio profundo a nivel de nuestra microbiota intestinal, o sea, del tipo y la cantidad específica de nuestros microorganismos intestinales. Por lo tanto, el origen de todo desequilibrio nacería a nivel de microbiota intestinal, a nivel intestinal y a nivel digestivo, porque lo importante que hay que entender acá es que la disbiosis intestinal produce mucho daño en todo nuestro ecosistema digestivo. Se comienza a afectar nuestra permeabilidad intestinal, o sea, nuestro intestino se comienza a volver más permeable a tóxicos, toxinas y proteínas, por ejemplo, de difícil digestión. Se comienza a afectar la producción de ácido clorhídrico a nivel estomacal, eso afecta todas nuestras digestiones, se afecta la motilidad de nuestro intestino. Entonces comienza como a afectarse todo nuestro ecosistema digestivo. Y esa disbiosis intestinal, generalmente, porque está, ¿cierto? Ahí más directamente, genera molestias digestivas, pero también esa disbiosis intestinal, como les comenté ahora, se va expresando a nivel de distintas mucosas, a nivel de piel, a nivel respiratorio, a nivel del sistema nervioso. Entonces, hoy en día, sí o sí, sea el desequilibrio, sea la molestia que tengas actualmente, si queremos ir a la raíz, tenemos que ir a restaurar microbiota y salud digestiva en general. Em, Eso como súper importante, y acá tenemos la frase de toda enfermedad comienza en el intestino, ¿no? En honor al tiempo voy a ir pasando un poquito más rápido.
Eh, Otro punto súper importante en este proceso es efectivamente poder desinflamar, depurar y reparar. ¿Ya? O sea, reducir esta inflamación crónica de bajo grado que se llama, esta inflamación sistémica que se va originando cuando los desequilibrios se vuelven más crónicos, cuando esa disbiosis intestinal se vuelve crónica, va produciendo no solamente inflamación intestinal, sino inflamación crónica. Poder optimizar el funcionamiento de nuestros órganos emuntoriales, que son los que favorecen la depuración y la eliminación de toxinas, que tiene que ver con el hígado, los riñones, el intestino, la piel, los pulmones, poder favorecer esos procesos depurativos naturales del organismo y enfocarnos en reparar, entregar nutrientes. Muchas veces también hay que entregar suplementos nutricionales que son nutrientes en dosis más altas, más terapéuticas, para poder restaurar profundamente ese daño que se ha producido en nuestras mucosas y en estos distintos procesos que yo les iba comentando, ¿no? Y desde una mirada más integrativa, no nos referimos solamente a identificar, o sea, gatillos antiinflamatorios en la alimentación, sino que otros factores que nos están produciendo inflamación en nuestra vida, que tiene que ver con nuestros vínculos, con las redes sociales o a las personas a quienes estamos constantemente expuestas, información a la que estamos expuestas, con ciertos lugares a los que constantemente asistimos, con ciertos hábitos dañinos y adicciones. Entonces tiene que ver, en realidad, la inflamación y los factores inflamatorios tienen que ver mucho más allá que solamente la alimentación. El punto 5, y ya nos queda poco, chicas, así que si es que están ahí todavía conectadas, resistan. Ya una vez que recién, imaginen, recién en el punto 5 identificamos gatillante, ¿cierto? Y nos alineamos, nos realineamos al funcionamiento de nuestros ciclos circadianos. em, Comenzamos a restaurar todo nuestra microbiota intestinal y salud digestiva y nuestro eje cerebro-intestino-microbiota. Desinflamamos, depuramos y reparamos, y recién ahora podemos enfocarnos y hablar en qué incorporar y en qué nutrir. Y ahí es cuando ya empezamos a enfocarnos en alimentos, nutrientes que tengan justamente, eh, que nos entreguen todas sus propiedades, las propiedades que tienen las plantas, ¿no? Todas esas propiedades de antiinflamatorias, antioxidantes, inmunomoduladoras, antibacterianas incluso. También tiene que ver con incorporar y nutrir, también tiene que ver con nutrir no solamente nuestro cuerpo físico, sino también en comenzar a nutrir todas nuestras distintas dimensiones, nutrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Acá también dentro del nutrir comenzamos a hablar de la nutrición energética, como ya les mencionaba. También acá se incluye, por supuesto, también si es en el caso de que sea necesario, por algún periodo de tiempo, la suplementación integrativa, nutrientes en dosis más altas, más terapéuticas que sean necesarias. Acá también en nutrir tiene que ver con integrar también nuestra ciclicidad femenina y con incorporar también otros nuevos hábitos más nutritivos y expansivos. Y acá también ya comenzamos a incorporar todo lo que tiene que ver con la alimentación consciente, y que esto, chiquis, es un montón. Yo se los resumí en una diapositiva, pero básicamente tiene que ver con comenzar a cuestionarnos y redefinir o restablecer el desde dónde nos estamos moviendo y el desde dónde nos estamos nutriendo. Es totalmente diferente nutrirnos desde la exigencia versus desde el amor, o desde la perfección versus desde la conciencia, de estar más consciente, o desde, absolutamente desde la mente, nutrirme desde la mente versus que nutrirme desde el cuerpo, desde mi propia conexión corporal. Entonces, del desde donde nos movemos y nutrimos es como lo primero a poder redefinir y que restablecer. Dentro de la alimentación consciente también tiene que ver con volver a reconectarnos con nuestro cuerpo y con la escucha corporal, y acá comenzamos a trabajar mucho lo que se llama conciencia interoceptiva o interocepción, que es esta habilidad que todos tenemos
y que se desarrolla de poder, esta habilidad de poder identificar mis señales internas corporales, como por ejemplo de hambre, sed y saciedad. Entonces ahí trabajamos mucho también la reconexión corporal, específicamente a través de esta conciencia interoceptiva. En esta etapa también comenzamos a identificar, aprender a reconocer, luego a diferenciar y finalmente a aprender a nutrir mis distintos tipos de hambres o los distintos motivos que me llevan a comer cada vez que como. Ujú. Que acá tenemos el hambre mental, el hambre emocional, el hambre fisiológica, el hambre sensorial. Tenemos distintos tipos de hambre o motivos que me llevan a comer y es súper importante aprender a identificarlos, a diferenciarlos y aprender a cómo nutrirlos con y también sin la comida. Dentro de la alimentación consciente también nos comenzamos a reconectar con el placer al comer, comenzamos a restaurar la relación que tengo con mi cuerpo y la comida. Y también tiene que ver con volver em, a comer atentos, atentas, en conexión con nuestro cuerpo en el momento presente. Ujú. Entonces, es un montón, pero todo esto es alimentación consciente. Yo se los pongo acá como punto 6, pero todo esto lo vamos integrando en distintas etapas del proceso. Ujú. Y ya por último, chicas, estamos terminando. Número 7, eh, que es súper importante y que es el proceso final que tiene que ver con la individualización, ¿no? Que tiene con, luego de todo este proceso en donde estamos uniendo salud integrativa y alimentación consciente, viene el último proceso que tiene que ver con poder, al final de todo este proceso, descubrir desde mi propia experiencia corporal y desde un organismo más restaurado, ¿no? No desde este organismo enfermo o desde este intestino enfermo donde, por ejemplo, se sentía mal constantemente o todo lo hacía mal. Entonces, poder descubrir desde mi experiencia corporal, que es totalmente distinta a la tuya, y desde un organismo restaurado y no enfermo, cuál es la alimentación que funciona para mí. Y yo siempre les comento esto a mis pacientes que para mí esa es como la gran recompensa de todos estos procesos, es que al final de todo este proceso tú ya logras descubrir, y a cada momento, porque esto va evolucionando y cambiando con el tiempo también, y con el contexto de vida, la gran recompensa es esa, finalmente lograr descubrir y saber qué es lo que te hace bien a ti y no a las recomendaciones externas que me dice la ciencia de lo que día no debería hacer o a mi amiga que me dice que está haciendo esto y le está resultando, etcétera, ¿no? Sino que tiene que ver con esa sabiduría em, y ese descubrimiento que finalmente obtenemos desde nuestra propia experiencia y desde el autoconocimiento profundo de mi cuerpo, de mis emociones, de mi mente, de mí misma. Ujú. Bien, entonces ya para ir cerrando, ya estamos terminando acá, chicas, me atrasé poquito, menos mal. Antes de mostrarles el programa que les quiero mostrar con todo esto que hemos estado viendo y con todo este método que les he ido contando, em, a mí les quise agregar como otra experiencia de la Trini, otra paciente que ella también llegó por un proceso digestivo, pero que nuevamente aquí es cuando yo logro darme cuenta cómo finalmente este método logra, en términos resultados, como resultado, em, restaurar también la relación con el cuerpo y la comida y cómo esto está interconectado, ¿no? Entonces, ahí la Trini me mencionaba, la relación con mi cuerpo ha mejorado muchísimo, más allá de cómo se ve, puedo entender cómo se siente mi cuerpo y qué está necesitando. Y con eso me siento mucho más feliz y segura, porque yo sé lo que es bueno para mí y lo que no, y construir esta relación tan íntima con mi cuerpo es un regalo precioso. Siento que como que la mejor forma de poder transmitirles todo esto es a través de las propias experiencias, de no solo mías, sino también de otras personas, ¿no? Así que bueno, chicas, para las que queden conectadas y siguen conectadas, acá ya les quiero presentar mi programa.
mi nuevo programa grupal, que es un programa online que se llama Coherencia, después de todo lo que hemos hablado, porque siento que esa palabra lo define más que todo, es como coherencia con nuestra propia naturaleza, em, que es un programa grupal de 12 semanas o 3 meses para justamente podamos recuperar, puedas recuperar tu salud desde la raíz, reconciliarte con tu cuerpo y la comida y descubrir finalmente cuál es la alimentación que funciona para ti en todos los sentidos, ¿cierto? No solamente a nivel físico, sino también a nivel mental, emocional, energético y espiritual. Em, y bueno, y como les mencionaba, acá vamos a atajar con 3 pilares. Vamos a unir e integrar salud integrativa y alimentación consciente, pero también vamos a incorporar, y que yo se los mencioné, uno de los pilares súper importante y que cada vez observo más en mis pacientes en consulta, que es un pilar fundamental y que muchas veces queda ahí como cojo o como no se toma mucho en cuenta, que tiene que ver con la regulación profunda de nuestro sistema nervioso. O sea, no solamente prácticas que nos ayudan a gestionar el estrés, sino que ir a regular mucho más profundamente nuestro sistema nervioso. Ujú. Que no tiene que ver solamente con el nivel de estrés que estamos expuestos, sino que también tiene que ver muchas veces con nuestra historia de vida y de hecho ahí, bueno, no alcanza a mencionárselos, pero se ha estudiado mucho cómo el trauma, nuestras distintas experiencias traumáticas, eh, entendiendo trauma no como algo necesariamente una experiencia o un evento muy grande, muy traumático, sino como cualquier experiencia que se haya sentido muy abrumador para nuestro sistema nervioso, que todos tenemos distintas experiencias traumáticas en nuestra vida, eso va generando disregulación en nuestro sistema nervioso, a veces más, a veces menos, pero en general a la base siempre hay una, una disregulación a nivel del sistema nervioso y vamos a incorporar eh, un módulo súper importante, un eje súper importante, específicamente en este caso a través de la respiración consciente para regular profundamente el sistema nervioso. Así que aquí invité a una experta, a una especialista en respiración consciente, específicamente en un método que se llama Heart Rate Method, para regular profundamente el sistema nervioso. Van a ser 6 sesiones, es un módulo completo que va a estar también integrado dentro del programa, así que eso me tiene muy contenta porque siento que es una patita fundamental en, en todo este proceso y todos estos resultados que queremos em, integrar. Así que bueno, estos chiquis ya como estamos tanto con la hora, se los voy a enviar ahora con toda la información, como para que tengan súper claro para quién es y para quiénes no es. Em, y para eso hay dos cosas importantes que les quiero mencionar. Voy a estar recibiendo durante los próximos 5 días, o sea, de aquí hasta el domingo, voy a estar agendando llamadas de admisión. ¿Ya? Voy a estar agendando llamadas de admisión o claridad para poder conversar con ustedes y podamos evaluar si realmente es este el programa ideal para ustedes en este momento. Y si es que no, quizás es algún otro de mis programas individuales. Hay procesos más complejos, sobre todo digestivos, que necesitan procesos súper personalizados, individuales, y en esos casos probablemente, si son síntomas digestivos moderados a severos, este no es el programa quizás para ti. Em, pero si son leves a moderados y bueno, eh, y, y todo lo que hemos ido conversando, probablemente quizás sí. Entonces, sí es importante para mí poder realizar esa llamada de admisión. También les voy a explicar con un poquito más de detalle el programa, resolver dudas que puedan tener. Lo importante es que va a haber un valor preventa a partir de hoy hasta este domingo, un valor preventa con un tremendo descuento hasta el domingo. Pueden agendar su llamada de admisión. Yo les voy a dejar ahora el link por WhatsApp, por mail y también acá en el chat de Zoom para que se puedan agendar. Y también importante de que solamente van a haber 10 cupos disponibles. Son solo 10 cupos porque quiero que sea un programa grupal, pero muy personalizado. Así que solamente van a haber 10 cupos disponibles. Y lo otro importante, y esto es solamente para las que están conectadas o para las que se conectaron, porque les voy a ofrecer un regalo súper exclusivo, porque dentro del programa yo les voy a ofrecer dos opciones. Está la opción de solamente el programa grupal, pero también está la opción de adquirir el programa grupal con una sesión uno a uno individual para poder, sobre todo, personalizar. Al principio, evaluar si es que es necesario suplementación integrativa, eh,
alguna otra estrategias o indicaciones terapéuticas en particular, derivaciones, etcétera. Entonces, para poder personalizar un poco más ese tratamiento, va a haber la opción de poder comprar el programa grupal con una sesión uno a uno, pero para las que están conectadas hoy, y bueno, para las que se conectaron también, va a haber un regalo súper exclusivo solamente durante las próximas 24 horas que van a poder adquirir el programa con el valor preventa, pero se van a llevar la sesión uno a uno de regalo, ¿ya? Em, pero eso es solo por las próximas 24 horas. Así que ahora les voy a dejar también el link de compra tanto acá en el chat de Zoom como por WhatsApp y por mail. Em, y ya estamos listas, chicas. Me retrasé 15 minutos, lo siento. Esta soy yo. Me voy y me cuesta ahí ser más concreta. Así que les agradezco muchísimo por su atención. No sé si alguna tiene alguna pregunta o comentario. Voy a revisar ahora el chat. Si alguna quiere hacer alguna pregunta o comentario también a través de la voz, ahí más que bienvenidas también a hacerlo. Yo ahora no las veo, así que ahora recién voy a dejar de compartir pantalla y las voy a ver. Y voy a dejar de grabar también. A ver.